Ahí estamos. Bueno, no, entonces retomo la idea de ensamble, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero bueno, la idea de pensar la enseñanza en este momento como un ensamble es pensar, digamos, cada uno de los dispositivos o recursos que nosotros usamos, para qué lo usamos y de qué manera, y que no sea o uno o el otro, sino de ver, bueno, si yo tengo la posibilidad de hacer un encuentro presencial con los alumnos, bueno, a ver, ¿para qué? ¿Con qué sentido y qué cosas yo voy a proponer que los voy a citar en un horario y que sabemos que está todo complicado porque muchas veces toda la familia cuenta con un solo dispositivo, entonces sabemos las dificultades que es citar a nuestros alumnos en un horario en concreto para que se conecten, entonces, bueno, ¿qué les voy a dar, qué les voy a ofrecer en ese encuentro que no sea algo que ellos puedan ver grabado en el momento que deseen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le ofrezco? Y ahí me parece súper interesante retomar con la idea de evaluación en proceso, ¿no? Que ese intercambio, como dice Anejovic, se use para evaluar en proceso, ¿bien? Pero no cómo estás, cómo te sentís, que no digo que no es importante saber cómo están nuestros alumnos, pero si no digo, bueno, pensar en situaciones o generar instancias para que hagan visible el pensamiento en estos intercambios y que uno pueda tener herramientas para ver cómo vamos nosotros, los docentes, con nuestras propuestas, ¿no? Todos estamos probando, estamos revisando todo el tiempo, qué hicimos bien, qué hicimos mal, hacia dónde vamos, me parece súper valorable eso que estamos haciendo porque esto nos agarró por sorpresa a todos y nadie estaba preparado. Entonces, en este prueba y error, bueno, qué cosas nos sirven y las seguimos haciendo o las mejoramos y qué cosas ya sabemos que no funcionan y las dejamos. Bien. Si yo convoco a mis alumnos para hablarles media hora de corrido y sin posibilidades de intervenciones, para eso, bueno, grabo la clase. La grabo, la subo a algún canal de YouTube, creo que eso. Bueno, en todos los sitios de los CIES, por ejemplo, hay tutoriales y hay recursos TIC que enseñan a usar estas herramientas, entonces eso uno, si no lo sabe, lo fue aprendiendo, lo podemos aprender, y bueno, y ponemos a disposición esa clase, ponemos a disposición ese material. Ahora, ¿para qué usamos el encuentro sincrónico? Si usamos una plataforma o un Classroom, un Moodle, o lo que ustedes quieran, como sitio para organizar toda la actividad de la institución, ¿no? Si usamos ese sitio, bien, bueno, ¿qué entregamos y qué esperamos que nos devuelvan? Hay un micrófono abierto, ¿no? Por ahí. ¿Qué cuestiones, cómo nos ponemos? Aguantame un segundo que veo que... Dale. Charlie, siempre es Charlie. Ahí está, listo. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Estamos? Listo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para usar ese sitio? Bueno, en forma similar a otros docentes, digamos. Si generamos acuerdos entre nosotros a nivel institucional, confundimos menos a los alumnos, me parece a mí. Entonces, interesante que si vamos a usar Classroom, bueno, acordemos con los otros profes, bueno, cómo lo vamos a usar y cuál es el sentido de usarlo y el para qué. Lo mismo con las clases grabadas, lo mismo con los encuentros sincrónicos. Mientras más coherentes seamos nosotros con nuestras propuestas, es más claro lo que recibe el alumno. Me parece que acá es clave todo el tiempo revisar nuestra práctica, todo el tiempo, ¿no? Más allá de que los alumnos entreguen, no entreguen, tengan dificultades, siempre me parece que acá tenemos que poner en revisión qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo podemos mejorar. ¿Bien? Entonces, por eso es la invitación del ensamble es a pensar cada una de las herramientas que uno usa, cómo la usa para generar una construcción colectiva. ¿Bien? Y qué puedo ofrecer que sea significativo para este recurso y que no repita lo que estoy haciendo de otra manera, ¿no? Esa es la idea de ensamble de Mariana Maggio que me pareció súper interesante para reflexionar. Bueno, estas son las actividades auténticas y significativas que propone Rebeca Anejovic en un capítulo de un libro que lo tengo escaneado, si alguien lo necesita, bueno, se los puedo compartir. Lo que dice Rebeca no es que
todas las actividades que yo formulo tengan que tener todos estos rasgos, sino que es deseable que mis actividades tengan algunos de estos rasgos, ¿bien? Entonces lo mismo, paso mis planificaciones por esta lista y me fijo, a ver, ¿el alumno desempeña un papel activo en las propuestas, en lo que yo estoy mandando? ¿Es artífice de su aprendizaje o solo reproduce información? ¿Bien? ¿Busca información en un lugar en este que yo se lo estoy dando? ¿O abro el abanico para que busquen distintas fuentes de información? Sabemos que es mejor que busquen más fuentes que se quede con una. Sabemos que es mejor que diversifique las fuentes de información, y hablamos información de primera mano, hablamos de internet, hablamos de libros, de enciclopedias. Eso es mejor que trabajar con un libro de cabecera. ¿Bien? Los problemas o las preguntas que yo propongo permiten una variedad de respuestas correctas, y esto es súper importante. Es súper importante porque lo que les contaba yo de la indagación que planteé con mis alumnas del instituto, cada una hizo un trabajo distinto y todos estaban bien, y todas aprendieron a construir gráficos, a tomar datos. Entonces, si la actividad promueve la diversificación de las respuestas correctas todas, eso es mucho más rico para el docente y para el alumno, por supuesto. ¿Bien? Si permiten la realización de variados productos, si son relevantes, por supuesto, para esos alumnos, si parten de conocimientos previos, si desarrollan y contribuyen a diversificar las habilidades de esos alumnos, si están en contextos, si relacionan distintas áreas, si posibilitan la autoevaluación, si permiten organizar su propia tarea para generar autonomía, si elegir el modo de trabajo, no el qué, sino el cómo, ¿bien? Si están relacionadas con el mundo real, si permiten una interacción variada con distintos grupos, docentes, pares, ¿no? Y si flexibilizan el tiempo. ¿Bien? Todos estos son los rasgos que tienen las actividades auténticas. ¿Bien? No todas tienen todos, pero sí es deseable que todas mis actividades tengan al menos alguno de estos rasgos. Y esto lo tomé de un curso que hice de tutora virtual hace algunos años, cuando fui tutora del ABC. Saqué, para los que sí están trabajando con la virtualidad, saqué algunas ideas que me parece interesante compartir. Cuando uno va a presentar una actividad en un sitio virtual, ¿bien?, en el cual no tiene contacto, no puede ver a los alumnos, no puede ver su cara, no puede ver su postura o sus reacciones, entonces tiene que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con que sea claro el objetivo de la actividad, y además el resultado esperado. ¿Bien? Si el alumno me manda lo que yo no esperaba, no es culpa del alumno que hizo lo que le pareció, hizo lo que pudo. El problema es mío, que no lo explicité de antemano. ¿Bien? Yo tengo que decir para qué es el objetivo, cuál es el objetivo de esta actividad y qué espero que me entreguen. ¿Bien? Lo mismo, yo invito con esto a revisar cada una de las propuestas que nosotros venimos desarrollando. ¿Bien? La modalidad de participación, si la pueden hacer en grupo, en individual, de a dos, ¿bien? ¿Qué recursos pueden utilizar o tienen que utilizar, o lo dejo libre, también lo tengo que aclarar, ¿bien? El tiempo previsto para la actividad, la forma de envío y el formato de entrega. Esto no es menor porque sabemos que después, si yo no lo solicito, no lo aclaro, llegan 100 fotos a mi celular, que no tiene memoria, que estalló, ¿no? Díganme si no les pasó eso a alguno de ustedes, porque me parece que es algo que ya todos entendimos que tenemos que explicitar el formato de entrega y a dónde, ¿no? Y los criterios de evaluación, lo mismo, transparentar la evaluación, ¿bien? Porque la evaluación en proceso me sirve para revisar mis propias prácticas y para ver cómo está aprendiendo el alumno, ¿bien? Si abrimos foros en los sitios virtuales, en el Classroom o en el Moodle o en la plataforma que estén usando, si abrimos un foro, es mejor plantear preguntas abiertas que cerradas. Las preguntas cerradas se contestan con sí, con no, con una palabra. Entonces eso no invita a la interacción. ¿Bien? Definir concretamente qué es lo que yo quiero que se debata, que se cuestione o que se reflexione. Estar lo mejor definido que pueda estar esa consigna, ¿no? Indicar el tipo de participación, ¿bien? ¿Cuántos renglones les parece que es conveniente? Porque no va a estar el que escriba 3 palabras, medio renglón, y el que escriba 100 renglones. Entonces, a ver, establecer un número de renglones indicado. Esto me lo digo a mí, porque me pasó a mí. ¿Bien?
indicar los plazos de participación y si deben retomar alguna intervención, porque uno espera que el foro, que los alumnos entiendan lo que es un foro. Y esto también me lo digo a mí porque me pasó, y cada uno participaba en el foro y se iba, y no había interacción. No, bueno, tuve que aclarar que esto es un foro, que es lo que yo espero, entonces ahora lo aclaro en cada foro que armo, tienen que participar por primera vez haciendo la reflexión propia, y después tienen que leer a algunos de sus compañeros, interactuar con algunos de sus compañeros, reflexionando porque están de acuerdo o porque no están de acuerdo, siempre de forma respetuosa. Bueno, eso hay que aclararlo, porque si no, participan y se van, y deja de ser un foro. ¿Ven? Eso en cuanto a los que están trabajando con plataformas o con consignas que hacen a lo que es la virtualidad, ¿bien? En particular. Este es el libro de Rebeca Nijovic, que se llama Gestionar una escuela en aulas heterogéneas, ¿bien? Y acá a la derecha tenemos otro libro que se llama Hacer visible el pensamiento, de estos autores, Richard Church y Morrison. Proponen trabajar, también es un libro que me parece súper valioso, propone trabajar lo que se llaman rutinas de pensamiento. ¿Se acuerdan cuando vimos hace un rato el gráfico de ABP, los dos círculos de problemas adentro de proyectos? Ahí había una flecha que decía rutinas de pensamiento. Bueno, ¿por qué son útiles estas rutinas de pensamiento? Primero porque son distintas, bien, renuevan un poco el tipo de consignas y actividades que uno propone, y después porque hacen visible el pensamiento de nuestros alumnos. Bien. Estas rutinas no se pueden contestar copiando y pegando, no se pueden contestar, tienen que sí o sí pasar por la cabeza de nuestros alumnos, y tienen que escribir algo de primera mano para poder responderlas, ¿no? Yo acá les voy a mostrar, no quiero extenderme mucho, pero si alguien quiere leer un poco más sobre esto, también les puedo pasar bibliografía. Por ejemplo, estas son rutinas para presentar y explorar ideas, ¿bien? Acá están los nombres de las rutinas en la primera columna, la de la izquierda, en el medio está la descripción de esa rutina, qué movimientos del pensamiento clave, digamos, hacen referencia, y en la tercera columna está la descripción de esa rutina. ¿Bien? Por ejemplo, acá hay una que se llama brújula, puntos de la brújula, yo ahora se las muestro para que entiendan que es una rutina. Esta es una rutina, como decía, para explorar ideas, uno la puede presentar como actividad al comienzo de una propuesta, y bueno, están los puntos cardinales, y de esos puntos hace referencia a una palabra, y sobre esa palabra hay una pregunta. Por ejemplo, presentás una idea. ¿Cuáles son los obstáculos que vos crees, ¿no? Que puede tener esta idea que estamos comenzando a trabajar o entendiendo o comprendiendo? ¿Bien? ¿Qué más necesito saber para comprender esta idea? ¿Bien? ¿Qué supuestos implica esta idea? ¿Bien? ¿Y qué me entusiasma o qué me parece que está buenísimo sobre esta idea? ¿Bien? Fíjense que esto es una actividad concreta que va a tener múltiples respuestas correctas, pero va a ser visible lo que empiezan los alumnos. Este es un ejemplo solamente para que entiendan a qué estoy haciendo referencia. Si ustedes quieren profundizar, después les paso más bibliografía. Estas son otras rutinas que sirven para sintetizar y organizar ideas. ¿Vean? Fíjense, hay un montón de rutinas con los movimientos de claves del pensamiento y con las descripciones. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar una que se llama Conectar, Ampliar, Desafiar, es esta que está acá, y bueno, tiene 3 preguntas. Una que es conectar, otra que es ampliar, y otra que es desafiar. En relación con conectar, la pregunta que se formula es cómo se conectan las ideas y la información presentada con lo que ya conocen. ¿Bien? Ahí tienen que establecer una relación sobre la idea nueva que quiero trabajar con sus saberes previos. Esto no es sencillo. Generalmente los alumnos tienen dificultades para contestar estas preguntas, pero es un camino y es un uso sistemático de rutinas de pensamiento. La primera vez no va a salir, la segunda más o menos, la tercera van a enganchar, y si uno las trabaja en forma sistemática, los chicos ya se están acostumbrando que esto no es copiar y pegar, sino que esto es, me siento, pienso y escribo, y lo que yo escriba va a estar bien, porque esto no es para juzgar, sino es para indagar, es para revisar, es para comprender, aclarando siempre eso, que esto no es para juzgar. ¿Qué ideas ampliar, ¿no? ¿Qué ideas nuevas los ayudaron a ampliar sus pensamientos en nuevas direcciones? Y desafiar, qué desafíos o enigmas les han surgido a partir de la información presentada. ¿Bien? También esto puede ser útil para cualquier área y para cualquier propuesta que uno quiera realizar. Son actividades diferentes, consignas diferentes, que hacen visible el pensamiento de nuestros alumnos. Esta es la última lista de rutinas de pensamiento.
que son para explorar ideas más profundamente. También acá tienen una lista de rutinas con los movimientos clave y las descripciones, y yo les muestro una como ejemplo, que es la rutina que te hace pensar eso. Generalmente se usa después de que se reflexiona, y es para justificar algo que están expresando los alumnos. Entonces las dos preguntas que se formula es, ¿qué estás pensando? ¿Y qué observaste que te hizo decir eso? ¿En qué basás tu opinión o interpretación? ¿Bien? Ahí me obliga a justificar lo que yo estoy diciendo y por qué. Entonces salimos de una simple opinión a una argumentación. Acá estamos trabajando práctica argumentativa, que es una habilidad, que es un contenido de enseñanza, ¿bien? Para ciencias naturales y para muchas otras áreas, ¿no? La argumentación. La última diapositiva, ¿bien? Es la de evaluación, y acá, como yo les decía, no quiero hacer referencia ni a instrumentos, ni a evaluación calificativa. Yo acá quiero hacer referencia a evaluación en proceso y a estrategias y a momentos de la evaluación. Está explícito en los diseños curriculares estas tres estrategias que son la evaluación entre pares, la coevaluación y la autoevaluación. Esto está explícito en los diseños curriculares, en la sección de evaluación, y ahí los diseños dicen que, por supuesto, no están pensados como elementos que reemplacen la evaluación tradicional, sino como elementos que complementen y sirvan para desarrollar autonomía. ¿Bien? Bueno, esta es la oportunidad, porque ahora nos relajamos o no es nuestra preocupación calificar, sino que nuestra preocupación ahora es evaluar en proceso. Entonces, la evaluación entre pares, yo tengo que, como docente, diseñar el instrumento y diseñar los criterios para que los alumnos se evalúen entre sí. Pero esa evaluación entre sí, lo mismo, no es poner una nota, sino hacer sugerencias de mejora para la producción de su colega, de su compañero. ¿Bien? Entonces, en la evaluación entre pares, el docente diseña el instrumento y elige los criterios y explicita los criterios de evaluación, y los alumnos evalúan y hacen recomendaciones a la producción de un compañero. ¿Bien? En la coevaluación, que a veces es confundida con la autoevaluación, es el docente el que diseña también los criterios y los instrumentos de evaluación. El docente dice qué mirar y cómo mirarlo de la producción, y es el alumno el que revisa su propia producción. ¿Bien? Y en la autoevaluación, que es, digamos, la máxima aspiración de autonomía que uno podría pretender como docente, es el alumno el que decide qué cosas tiene que mirar de su propia producción y cómo tiene que hacer recomendaciones a su propia producción, en qué tiene que mejorar, ¿no? Si no venimos trabajando con estas estrategias, por ahí pasar directamente a la autoevaluación es como un salto demasiado grande que uno da, pero sí me parece súper interesante trabajar con estrategias, con evaluación entre pares y con coevaluación, sobre todo la coevaluación, que el alumno la hace de su propia producción. Pero yo tengo que, como les decía, definir bien los instrumentos, que pueden ser listas de cotejos, que pueden ser rúbricas, ¿bien? O pueden ser cualquier otro instrumento en el cual estén explícitos los criterios de evaluación, ¿bien? Que el alumno sepa bien qué tiene que mirar de su propuesta o de su producción. Trabajar la metacognición, nosotros hace un rato decíamos, a través de preguntas o a través de actividades, es algo que tanto Rebecca Nijovic como muchísimos autores sostienen que hay que trabajarlo antes, durante y después. No es algo que se deja para el final si hay tiempo, sino que es algo que en realidad tiene muchísimas mejoras en los aprendizajes de los alumnos, y que en costo-beneficio, comparado con otras estrategias de mejora, da muy buenos resultados. O sea, yo puedo trabajar sistemáticamente la metacognición y mejoran los aprendizajes de los alumnos, de mis alumnos, con el aula que tengo, en la escuela donde trabajo, con los alumnos que tengo y con las condiciones que tengo. ¿Bien? También uno podría decir, bueno, hago más aulas con menos alumnos, o más profes, o tutorías, bien, pero eso requiere muchísimo más dinero, ¿no? Entonces, en costo-beneficio, trabajar la metacognición de manera sistemática es una estrategia que vale la pena implementar. Esto también lo dicen estudios de investigación acerca de la enseñanza y de
y de estrategias de evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo la trabajo antes? Sería la pregunta, ¿cómo la trabajo durante y cómo la trabajo después, la metacognición? Bueno, acá también hay un capítulo del libro de Graciela Capelletti, que ya habla justamente sobre metacognición asociada a la autonomía. Y bueno, ¿cómo se trabaja antes? Pidiéndole a nuestros alumnos que anticipen, que diseñen esto. A ver, ¿cómo harías para? ¿Cómo harías para? Los contenidos ya sabemos qué es lo que quiero trabajar y ya sabemos a dónde quiero llegar, pero tienen cierto grado de libertad los alumnos para elegir cómo lo quieren resolver. Ese cómo lo quieren resolver lo diseñan los alumnos, lo discuten, lo acuerdan con los profes, con los compañeros, y eso es trabajar metacognición antes. ¿Bien? Durante, uno puede, en un proyecto o en una propuesta, tomarse el momento para decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos? En ese encuentro de sincronía que hacemos con nuestros alumnos en el ensamble para ver cómo andan, bueno, a ver cómo vamos, pero no es cómo vamos, descansaste, no, a ver, cómo vamos con la propuesta, ¿bien? Y bueno, ¿y qué puedo usar? ¿Qué herramienta puedo usar? Bueno, ahí está la escalera de la retroalimentación, que la tengo acá a la izquierda. Lo puedo usar para ese momento, para clarificar, bueno, a ver qué cosas no entendí hasta ahora, o qué cosas necesito que me lo expliquen un poco más, ¿bien? ¿Qué cosas valoro de lo que pasó hasta el momento? ¿Qué cosas me preocupan de lo que pasó o de lo que viene acerca de esta propuesta? ¿Y qué sugiero? ¿Qué le sugiero al profe? ¿Qué me sugiero a mí mismo? ¿Qué le sugiero a mis compañeros? ¿Qué sugerencias puedo hacer a esta propuesta? Bien, esta escalera la pueden contestar los alumnos. Y la puedo usar en el durante, ¿no? ¿Para qué? Para revisar y para retroalimentar mi propuesta. Bueno, a ver, si veo que venimos desorientados, bueno, esto me sirve para reorientar mi propuesta, y bueno, íbamos para allá, no, retomo. Y de hecho, el trabajo por proyectos es así. El trabajo por proyecto hay que ir constantemente monitoreando, y volviendo, y reajustando todo el tiempo las actividades, porque de eso se trata, el profe como una especie de director técnico y los alumnos tomando decisiones. ¿Bien? ¿Y cómo la puedo trabajar después, la escalera de la metacognición? Bueno, la puedo trabajar, por ejemplo, con esta otra herramienta, preguntando, ¿qué aprendí de esta propuesta? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Lo puedo decir oral, lo puedo escribir? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Si el alumno es capaz de decir cómo lo aprendió, es porque lo aprendió. ¿Bien? Eso es muy transparente. ¿Bien? ¿Para qué me ha servido? Si el alumno es capaz de decir para qué le sirve lo que aprendió, entonces estamos en un modelo de enseñanza que no es el tradicional, estamos en un modelo superador. ¿Bien? Eso es buenísimo para nuestro enfoque. Y si el alumno además puede decir en qué otras situaciones puede usarlo, quiere decir que no solo jugamos el juego completo, sino que enseñamos a nuestros alumnos a jugar de visitante. ¿Bien? Entonces, si pueden contestar esta escalera completa, los alumnos, es buenísimo para los alumnos, pero es buenísimo para el profe. Bien, quiere decir que estamos en un modelo superador, estamos trabajando en forma contextualizada, estamos trabajando con el alumno como sujeto activo y partícipe de su aprendizaje, y estamos anclando y traduciendo los currículos en situaciones reales que interpelan a nuestros alumnos. ¿Bien? Yo creo que todo esto y todo lo que está pasando nos deja mucho mejor parados a nosotros como docentes, y que el aula que nos espera va a ser distinta, pero va a ser mucho mejor al aula que dejamos, porque me parece que estamos creciendo como colectivo docente muchísimo acá. Y quiero terminar la charla, para ver si alguien tiene alguna consulta o pregunta, con esta viñeta de Tonucci, que bueno, que un poco va para este lado, ¿no? Yo ya no tengo más nada que decir, así que si quieren... Sam, Sí. lo que me piden algunos docentes es si podés mostrar otra vez tu dirección de mail, o el material Sí, bibliográfico sí, por supuesto. que vos ibas a compartir. ¿Mi correo? El correo, sí. Y si tenés a mano la dirección de la plataforma de los CIE. Sí, la tengo.
No, no la Sí. tengo acá, Marcelo. Bueno, Me- listo. Sí, no importa. no me di cuenta de agregarla a la presentación. Sí, está bien. No sé si alguien, bueno, quiere hacer alguna observación. Pueden hacer. Sí, Tenemos 10 minutos más o menos. genial. Bueno, pido disculpas por lo extenso de la charla, pero bueno, como les decía Marcelo, Mariana, es un poco como quise poner todas estas reflexiones a consideración, porque me parece que es el momento de repensar todas estas cosas, y todavía tenemos un montón de oportunidades para revisar nuestras propuestas y para seguir mejorando hasta que volvamos al aula, ¿no? qué bueno, Sam. Me parece, bueno, como vos dijiste, súper potente el concepto de ensamble, ya lo había escuchado por ahí, pero bueno, a mí particularmente me sirve para darle un sentido a las reuniones de Zoom, que en mi cabeza está, bueno, hay que hacer reuniones de Zoom y ¿para qué? ¿Con qué sentido? Bueno, es como que está bueno darle esta vuelta de rosca, de pensar en darle otro sentido, no solo el vínculo que tanto hay que mantener, este vínculo humano de, che, ¿cómo estás? Sino darle otra vuelta de rosca. La verdad que me pareció sumamente interesante. Y también me parece esto, ¿no? Que esta nueva situación nos obliga, nos arroja a una situación totalmente nueva y a repreguntarnos todo el tiempo las prácticas, ¿no? O sea, antes por ahí era una sugerencia, hoy ya no hay espacio para la sugerencia, sí o sí hay que revisar permanentemente nuestras prácticas, así que eso me parece muy, muy rico, ¿no? Está bueno. Gracias, Sam. No, nada, Rebe, genial. Después, si querés alguno de estos materiales en particular, mandame un correo y es material por ahí, son libros escaneados o capítulos escaneados, es por ahí material que sabemos que no tenemos mucho tiempo para leer en este momento porque estamos abocados justamente a esto, ¿no? A pensar, a planificar, a acompañar a nuestros alumnos, Claro. pero bueno, si alguien igual quiere profundizar con esto o lo quiere tener para el día de mañana leer, yo se los comparto en el programa. Sí, buenísimo. Sí, alguno te voy a pedir. Samantha, desde ya muy agradecida porque ha sido una charla muy nutrida de bibliografía, de sugerencias y nos quedamos todos pensando en esto de, bueno, cuáles de estos tips que vos nos has dado van a mejorar nuestras prácticas, cómo las podemos repensar y bueno, esto de cuando planificamos una mini secuencia didáctica, al terminarla preguntarnos o preguntarles a nuestros alumnos qué es lo que aprendieron, cómo, para qué les sirve y si lo pueden utilizar en otras, traspolar este aprendizaje a otras situaciones de su vida. Así que bueno, siempre nos guían esas preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu responsabilidad con todos nosotros. Muy agradecida. No, gracias Andreas a usted por quedarse. Y bueno, esta invitación que me hizo Mariana, que al principio me dio un poco de miedo, porque bueno, yo soy especialista en la enseñanza de las ciencias. Me dio un poco de miedo decir, bueno, no sé cuánto les puede servir o esto, o llegar Costó a todos los docentes convencerla. para... Costó convencerla de que salga y que comparta, porque la verdad que yo desde que la conocí, empecé a escucharla, me daba mucha pena que todo lo que trabaja ella y todo el marco teórico que ella tiene solamente quede acotado a los docentes de ciencias naturales. Por eso desde hace un tiempo que la venía peleando y bueno, y ahora se dio frente a esto, porque la verdad es un recurso humano fantástico que tiene el distrito. Tenés una capacidad, Sam, como te decía, tanto el otro día como ayer, mientras íbamos armando esto, y aparte, porque ella se sentía insegura, aunque ustedes no lo puedan creer, se sentía insegura de hacer esta charla.
Yo lo que le decía que realmente no todos tienen la capacidad, porque muchos hemos estado bombardeados con los conversatorios, pero no todos tenemos la capacidad que tiene ella de hacer esta síntesis de lo que fueron hablando todos los referentes frente a esta situación. Entonces, la verdad es que me alegro de que hayamos podido hacer este encuentro, de que hayan estado, la verdad, genios todos ustedes, porque un viernes a las 2 de la tarde se vuelven a reconectar y se vuelven a reconectar. Gracias, Destino. Solo les pedimos, bueno, que sean replicadores de esto, porque esto es lo que realmente necesitamos, a esto tenemos que apostar desde esta nueva modalidad, y para cuando volvamos, que es para donde nos tenemos que presentar, saber que tenemos que mirar completamente diferente nuestras prácticas. Y cómo lo plantea Sam en los intercambios, en los intervalos con Sam nos íbamos mensajeando cómo vamos, y realmente por ahí les dio unos tips muy fuertes para los docentes que a veces se los dice el directivo, se los decimos los inspectores, pero se los está diciendo ella desde el mismo lugar de la docencia, ¿sí? Esto de revisar lo que nos pasa y que nos tenemos que plantear muchas veces qué propusimos nosotros que el chico nos devolvió esto que no podemos ni manejar nosotros, ¿no? Entonces, está bárbaro. Mil gracias a todos por haber estado, gracias Marcelo por haber aceptado esto, que también lo jorobé bastante para poder hacerlo, y gracias Sam. Así que bueno, después esto se va a compartir por video, que va a estar, y bueno, el material, Sam, creo que están muchos interesados en el material. Buenísimo, gracias, Malena. Bueno. Vamos cerrando entonces. Un buen fin de semana a todo el mundo, a disfrutar y a descansar, no toquen nada de educación. Bueno. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Toma mate ahora, tranquila, Sam. Ahora sí, descansar, relax. Hola, Pachi, no te había visto. ¿Cómo andás? Grabé todo, así que quedó todo registrado. Está buenísimo. Gracias Buenísimo. por el espacio, felicitaciones, muy bueno. Hola, Alberto, Muchas gracias. Hola, Alberto. Gracias. Gracias, Buen Muy fin de Alberto. ¿Cómo andás? Que ande bien. Igualmente, gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Peiné, Marcelo, ¿viste? ¿Qué? Mirá, me puse crema para peinar. Aprovechar los intervalos. Después de haberme grabado la otra vez, saqué tres conclusiones, no me estás grabando ahora, ¿no? Saqué tres conclusiones. ¿Para qué? Tengo